Como ilustradora, una de las cosas que me he dado cuenta que independientemente si seas un principiante o un profesional dentro del medio artístico, es este síndrome de la hoja en blanco. Ya sabes, el abrir tu archivo nuevo o tu hoja en el caso de que lo hagas tradicional y enfrentarte al desafío del vacío. Aunque siento que este síndrome me afectaba mucho menos cuando era adolescente y que definitivamente en esa época tenía muchísimo más tiempo para dibujar, al día de hoy no tengo otra opción más que trabajar de forma más inteligentemente porque tengo fechas de entrega. Y saben que incluso si el arte es para mí, o sea, es personal y como tal no hay un pago detrás o no hay una fecha específica de entrega, me he dado cuenta que es necesario que independientemente del fin tengas un flujo de trabajo para poder trabajar de forma más consciente. Tener un flujo de trabajo tiene varias ventajas, no es únicamente trabajar con orden o con más rapidez, sino también para ser introspectiva, para que puedas cachar más fácil ciertos errores y poderlos corregir, digamos, un poco más rápido, sin que sea necesario que tengas que empezar la ilustración otra vez todo de nuevo, ¿no? Yo siento que compartir un poco más a detalle la forma en la que yo trabajo va a poder ayudar a otros artistas a poder ver en sus procesos cómo pueden mejorar y dibujar, digamos, yo digo, con un poco más de rumbo. Por eso en esta ilustración vamos a desarrollar una ilustración paso a paso, acompañándonos de las diferentes etapas y de la importancia de cada una de ellas. Así que pues, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pau Izumi, soy artista de cómics, soy ilustradora y tatuadora de la Ciudad de México. Y si a ti te interesa mejorar tu proceso de dibujo, este video definitivamente es para ti. Primero que nada, ¿qué es un flujo de trabajo? Básicamente es una serie estandarizada de procesos o de tareas que se completan para lograr un objetivo en específico. Y algo que he notado es, algo común también entre artistas, es esta, romantización de la falta de profesionalización, refiriéndome específicamente al proceso para crear. Por ejemplo, los flujos de trabajo, quienes ya hayan trabajado en, empresas o en oficinas, como trabajos más normales o comunes, saben de alguna forma que también podemos aplicarlo en nuestro propio proceso como artistas freelance. Que bueno, al final, entre muchas de todas las ventajas que tiene, algunas de ellas son que aumentamos la productividad, liberas el tiempo, estandariza los procesos y para mí lo más importante es que tienes mucho mayor control. Antes de mostrarte mi flujo de trabajo debes de saber que como todo en el arte, lo que a mí me funciona, a otro puede funcionarle de otra forma o no necesariamente con los mismos o exactos procesos. Entonces te recomiendo que acabando de ver este video hagas un análisis de la forma en la que has estado llevando tu trabajo como artista, especialmente en los últimos años. Sobre qué cosas te han quitado más tiempo, sobre lo que ya has hecho y ya te ha funcionado. Y todo esto se resume, y eso lo voy a decir mucho, a crear de una forma mucho más consciente. En mi caso, toda ilustración empieza con una idea y una búsqueda de referencias. Pero es que incluso desde esta etapa mucha gente se pierde porque no tenemos una idea clara de qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que queremos hacer siquiera, ¿no? En el caso de que sea, a nivel profesional, que sea una empresa la que te esté contratando para realizar esta ilustración, de alguna manera nos ahorramos esa parte porque lo que normalmente se da es un brief, que es en resumen una descripción detallada de qué es lo que busca esta empresa de ti. Entonces, el como tal buscar una idea, pues ya no tienes que hacer ese paso porque una empresa ya te la está dando, ¿no? Pero en el caso de que ese trabajo sea personal, puedes empezar haciéndote estas preguntas. ¿Qué voy a dibujar? ¿Qué está pasando en la ilustración? ¿Quién la está protagonizando? ¿Es de día, de noche o es en un interior? ¿Es solo un personaje o incluye más? Y en ese caso, ¿qué otros detalles extras son importantes? Y finalmente, ¿qué salida va a tener? ¿Cuál es el objetivo? ¿Estás haciendo esta ilustración para ampliar tu portafolio de ilustración infantil? ¿O lo estás haciendo simplemente para hacer presencia en redes sociales, que también es válido? Y esto es importante para que de entrada podamos tener un tamaño de lienzo, un perfil de color, y desde ahí ya se comienzan a formular las ideas. Una vez que ya tenemos respondidas estas preguntas iniciales, la búsqueda de referencias la veo como si tuvieras que hacer el súper. Y como si ya tuvieras en mente una receta, entonces por lo tanto ya tienes los ingredientes para esta receta. Por ejemplo, si voy a hacer pan de plátano, pues ya sé más o menos que ocupo, harina, leche, huevo, plátano, vainilla. Entonces si voy al súper, o para hacer esta receta específicamente, voy directamente por esos ingredientes, ¿no? Pero si en el paso por los pasillos del súper, de repente veo una promoción de paletas congeladas y pues se me antojaron porque hace calor. Y después en el área de bebidas veo un refresco coreano de uva que nunca había probado en mi vida y que se me súper antojó. Imagínate, todo eso lo agrego a mi carrito y al final cuando pago la cuenta digo, ¿qué? ¿Pero por qué me salió tan caro si yo solo iba por los ingredientes de un pan de plátano? Pero obviamente con las cosas extra que agregaste, que seguramente están ricas y seguramente son interesantes,
pero que al final de cuentas no nos funcionan para nuestra receta. Entonces, básicamente, la búsqueda de referencias es ir directamente por lo que necesitas. Por ejemplo, si mi ilustración es una nave espacial, bueno, entonces voy y busco a lo mejor vehículos militares, porque lo que necesito para mi vehículo es ver qué tipo de llantas utilizan. Son diferentes, son como las comunes, los rines tienen formas diferentes o tienen formas más interesantes. Digamos, nada tendría yo que hacer si quiero hacer una nave espacial, nada tendría yo que estar haciendo buscando, no sé, fotos de vestidos antiguos de la época, pues no sé, barroca, que de nuevo, seguramente es interesante, pero no nos funciona en este momento para este proyecto. ¿Me explico? Por eso tener una idea clara desde el inicio nos ayuda a que desde la búsqueda de referencia sea más rápido, más directo y más eficiente. Y esto al final se van a dar cuenta que todo va a ser como una cadenita. Y bueno, al final con toda esta información vamos a hacer un mood board o collage de referencias, que es básicamente este conjunto de imágenes que nos van a dar información específica de texturas, colores, formas y detalles que a lo mejor quizás no habríamos notado o recordado simplemente basándonos en nuestra propia memoria o conocimiento que tenemos en ese momento. Para esta etapa recomiendo primero irse principalmente por referencias fotográficas y ya después incluir a lo mejor referencias artísticas de dibujos de otros artistas. Mi ideal sería un 70% fotos y un 30% referencias visuales artísticas, principalmente porque los dibujos de otras personas ya son sus resoluciones. Y basarnos completamente en el dibujo de otra persona no nos deja espacio para que nosotros mismos busquemos soluciones, al menos no por nosotros mismos. Y bueno, ya una vez que tenemos el mood board o nuestro collage de referencias, los agrego en el cuadro de referencias o de vista previa, que eso lo tienen en Procreate y también lo tienen en Clip Studio para que no me estorben como tal en el lienzo. Y así podemos pasar a la tercera etapa, que es el boceto. Personalmente es una de mis etapas favoritas porque pues básicamente no hay regla. Puedes cortar, borrar, duplicar, agregar y volver a iniciar todo otra vez si quieres. Y bueno, en la mayoría de esos casos suelo hacer 2 bocetos. Uno donde básicamente solo vemos la estructura general de los elementos importantes, básicamente para ver su distribución en el lienzo. Y después hago un boceto más pulido, que es el que nos va a dar la información suficiente para la siguiente etapa. Un boceto puede ser tan detallado o tan vacío, básicamente como el artista lo requiere. Por ejemplo, hay artistas que hacen bocetos más definidos y hay artistas que solo necesitan dónde están ubicadas las formas. Y ya. En mi caso, honestamente, pues sí depende mucho del proyecto. Ya después, con un boceto ya establecido, el siguiente paso de nuevo va a depender de cada artista. Hay algunos que trabajan más con plastas de color y otros trabajan un poquito más con líneas. A mí personalmente me gusta mucho más el entintado, es una etapa que me gusta un montón. Entonces, pues bueno, como pues está esta diferencia, ya sea de entintado o plastas, esta etapa la vamos a poner simple y sencillamente como delimitantes. En esta parte ya no es tan fácil borrar y volver a iniciar, todavía se puede, pero por eso mismo recomiendo desde el boceto tener la mayor parte del dibujo ya resuelto, al menos desde la estructura y los detalles que tú ocupes o necesites. Como yo le digo, tener la mayor cantidad de información útil para que en esta etapa del entintado o las delimitantes solo te preocupes de tirar la línea, como dicen por ahí. Ahora sí, viene la etapa del color. Chan, chan, chan. Miren, honestamente no me quiero picar mucho en esta parte porque para el color, hablar de color requeriría un video únicamente hablando de color. Pero lo que sí les puedo adelantar es que básicamente para que podamos hablar de color tenemos que hablar de sus relaciones con la luz. Ustedes, si son principiantes, solo tienen que tener en cuenta que existen sombras de volumen y sombras de ambiente. Las sombras de volumen o las luces también de volumen es lo que nos da una tridimensionalidad a pesar de que sea un proyecto 2D. Y pues bueno, como lo dice, las sombras de ambiente o las luces de ambiente es la que nos da pistas, que nos dice en dónde está pasando todo y en qué momento del día o la noche está sucediendo también. Entonces, va de nuevo, esta parte depende muchísimo ni siquiera del estilo, sino más bien del acabado que ustedes le quieran dar a sus ilustraciones. Normalmente ya con lo que sé, digamos, de lo que busqué en mis ideas y en lo que busqué de mi mood board, ya tengo una idea más o menos de qué es lo que va a estar pasando en mi ilustración. Así que normalmente yo solo inicio poniendo los colores base, o también se les dice flats algunas veces, pero ya desde ahí ya tienes que ver una cierta unidad dentro de los colores, ¿no? Dentro de la teoría del color normal o común que puedes buscar en cualquier lado, sin que todavía sea algo definitivo. Después agrego los detalles para las sombras y las luces de volumen, que en ocasiones pueden ir desde degradados suaves hasta sombras un poco más duras. Y ya una vez que esta parte me convence, agrego una capa sobre todo el diseño, la pongo en multiplicar comúnmente, le bajo la opacidad y comienzo a trabajar con una sombra de ambiente.
Y ahora sí, finalmente y por último, pues bueno, ya vimos la etapa de ideas, ya vimos la etapa de mood board, de bocetaje, de delimitantes, de color también. Y esta última etapa, de nuevo, depende del estilo y es completamente opcional. Incluso yo hay veces en las que ya no lo ocupo tanto en mi proceso, que es la etapa de renderizado. Que de hecho está mal aplicado ese término en esta etapa, porque en sí ese término se utiliza para la representación gráfica, que normalmente se usa para, digamos, el proceso de generar una imagen fotorrealista o no, a partir de modelos 2D o 3D utilizando programas de edición. Entonces, en ilustración, desde que empezamos a aplicar luces y sombras, básicamente ya estábamos renderizando. Pero por eso les digo que ustedes deben de adueñarse de sus procesos, porque para mí el renderizado es la etapa de los filtros, de los brillos, de las correcciones de color, de esas últimas ayudaditas que son como la cereza en un postre. Si no le ponemos la cereza al postre, igual el pan sabe rico, pero si se le agrega se ve más lindo. Y la verdad es que hay ocasiones en que esta última etapa a veces nada más son highlights o lucecitas, digamos como para agregar una pequeña estilización extra. Y en otras ocasiones es meterse a las curvas, al equilibrio de color y ponerte a jugar con los controles a ver qué resultado da cierta combinación o qué resultado da esta otra combinación. O a veces es nada más agregar este detallito de aberración cromática que hace que las cosas se vean un poquito más digitales. A veces todo eso o a veces ninguno de esas cosas. Y por fin nuestra ilustración está lista. Si desglosáramos más o menos nuestro flujo de trabajo aplicado en la ilustración, se vería más o menos algo así. Y la verdad, si les soy sincera, yo ya no pienso mucho como en, ok, paso 1, ok, paso 2, porque ya lo tengo automatizado dentro de la forma en la que trabajo. Así que bueno, finalmente te invito a trabajar de forma más consciente y que hagas análisis de la forma en la que estás trabajando. Que te pegues a trabajar con ese proceso durante un tiempo y tú mismo o tú misma pregúntate, ¿qué sientes que es lo que te hace falta? Si sientes que lo que te hace falta en tu proceso de trabajo es velocidad o que sientes que no vas tan rápido, ubica en qué parte de tu proceso de trabajo estás tomando más tiempo. Y también piensa cómo puedes hacerlo más eficiente. Ojo, no es necesario que a fuerzas tengas que hacer todo de la velocidad de la luz, simplemente que el tiempo que ocupes sea tiempo bien utilizado. A lo mejor si sientes que es un problema más técnico, por ejemplo la composición, desde el boceto ya puedes empezar a corregir ciertas cosas en tu ilustración, o a lo mejor si es la paleta de colores, o las profundidades de línea, o el renderizado. Lo que quiero decir es que no todo lo que haces está mal. Siento que voy a cansarlos mucho con esto de las áreas de oportunidad, pero es que en serio, si comienzas a verlo como oportunidades y no como fallas incorregibles, es más fácil abrirnos a nueva información con la intención de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Espero de corazón que te hayas llevado algo útil de esta plática. Y pues bueno, recuerda que puedes adquirir cualquiera de mis libros y un poquito más de mi mercancía en mi tienda en línea. Lo puedes encontrar como mercadoshops-pauizumi. Y que también me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como @pauizumi. Si no, de todas maneras te dejo los links en la partecita de acá abajo. Si tienes alguna duda o sugerencia para futuros videos, no dudes en dejármelo aquí en comentarios. Así que nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.